Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Francisca nació en Roma en el año 1384, en una rica familia. Se casó a los 13 años y tuvo 3 hijos. En el año 1425 fundó una sociedad de mujeres piadosas para ayudar a los asilos de pobres. Cuando falleció su marido, ella se convirtió en la superiora general de esa sociedad, que se llamó Oblatas de María. Iniciamos nuestra celebración cantando. Nos has llamado al desierto, Señor de la libertad. Y está el corazón abierto a la luz de tu verdad. Subimos con esperanza la escalada cuaresmal. El pueblo de Dios avanza hasta la cumbre pascual. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con cada uno de ustedes. Con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Estamos en esta primera semana del tiempo cuaresmal. Es un llamado continuo a la conversión. Estemos atentos a la propuesta que el Señor nos hace a través de su palabra. Iniciamos reconociéndonos pecadores ante Dios. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Mira con bondad la entrega de tu pueblo, Señor, para que por la abstinencia corporal se renueve el alma de tus fieles con el fruto de las buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la profecía de Jonás. La palabra del Señor fue dirigida por segunda vez a Jonás, en estos términos:
parte ahora mismo para Nínive, la gran ciudad, y anúnciale el mensaje que yo te indicaré. Jonás partió para Nínive, conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad enormemente grande. Se necesitaban 3 días para recorrerla. Jonás comenzó a internarse en la ciudad y caminó durante todo un día proclamando: dentro de 40 días, Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, decretaron un ayuno y se vistieron con ropa de penitencia, desde el más grande hasta el más pequeño. Cuando la noticia llegó al rey de Nínive, éste se levantó de su trono, se quitó su vestidura real, se vistió con ropa de penitencia y se sentó sobre ceniza. Además, mandó proclamar en Nínive el siguiente anuncio: por decreto del rey y de sus funcionarios, ningún hombre ni animal, ni el ganado mayor ni el menor, deberán probar bocado. No pasteen ni beban agua. Vístanse con ropa de penitencia, hombres, animales. Clamen a Dios con todas sus fuerzas y conviértase cada uno de su mala conducta y de la violencia que hay en sus manos. Tal vez Dios se vuelva atrás y se arrepienta y aplaque el ardor de su ira, de manera que no parezcamos. Al ver todo lo que los ninivitas hacían para convertirse de su mala conducta, Dios se arrepintió de las amenazas que les había hecho y no las cumplió. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú no desprecias un corazón contrito, Señor. Tú no desprecias un corazón contrito, Señor. Ten piedad de mí, Señor, por tu bondad, por tu gran compasión. Borra mis faltas, lávame totalmente de mi culpa y purifícame de mi pecado. Tú no desprecias un corazón contrito, Señor. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro y renueva la firmeza de mi espíritu. No me arrojes lejos de tu presencia, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Tú no desprecias un corazón contrito, Señor. Los sacrificios no te satisfacen. Si ofrezco un holocausto, no lo aceptas. Mi sacrificio es un espíritu contrito. Tú no desprecias el corazón contrito y humillado. Tú no desprecias un corazón contrito, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Al ver Jesús que la multitud se apretujaba, comenzó a decir: esta es una generación malvada, pide un signo y no le será dado otro que el de Jonás. Así como Jonás fue un signo para los ninivitas, también el Hijo del Hombre lo será para esta generación. El día del juicio, la reina del sur se levantará contra los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay alguien que es más que Salomón. El día del juicio, los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás. Y aquí hay alguien que es más
que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos haciendo este camino tan hermoso, estamos ya prácticamente casi a la mitad de esta primera semana del tiempo de Cuaresma. Estamos caminando, estamos haciendo nuestro ejercicio hacia el camino de la santidad, queridos hermanos, continuamente. De ahí vienen también los famosos ejercicios espirituales, ¿verdad? Incluso San Ignacio de Loyola fue este gran santo de la Iglesia que también inventó, ¿verdad?, los ejercicios espirituales. 40 días, nada vena, 40 días. Entonces todo es un tiempo de reflexión, un tiempo de adentrarse en lo más profundo del corazón, en lo más profundo de la vida, para mirarnos. Nosotros decíamos en el primer domingo, ¿verdad?, del tiempo de Cuaresma que hemos celebrado, que Jesús en ese momento de las tentaciones es llevado, impulsado por el Espíritu al desierto. Y hablábamos de ese desierto que significa para nosotros ese tiempo de silencio, ese tiempo de adentrarnos en nosotros mismos, conocer y saber lo que el Señor nos va pidiendo y sobre todo también en ese camino de santidad que estamos buscando, donde nos vamos purificando. Y hoy Jesús aquí nos invita a mirar un poquitito y a reconocer, atención, el paso de Dios en nuestra historia, los pasos de un Dios que camina continuamente y nos visita en nuestra vida, en nuestra sociedad, en nuestra familia. Ñande dayayehesacuay, tena dayayehesacuasei, que Dios está presente y que Dios está caminando en nuestra vida. A mí algunas veces me maravilla y me extraña, ¿verdad? Porque la gente te pide, y justamente lo que Jesús está diciendo aquí, queremos signos, estamos pidiendo continuamente signos a Dios. Dame un signo, dame una señal, muéstrame, Señor, líbrame de esto, hazme esto. Estamos continuamente entonces como viviendo o buscando estos signos. Es un poco extraño, ¿verdad?, cómo esto se presenta, pero en fin, es esta nuestra realidad. Pero entonces, ¿qué es lo que Jesús está aquí reprochando? En este evangelio, está reprochando directamente a quienes, a sus compatriotas, y le está diciendo, ¿cómo es que ustedes no pueden darse cuenta, no pueden reconocer el paso de Dios, ese caminar de Dios en la vida continua? Ella dijo, Entonces aquí le apretujaba, etc. Entonces Jesús en ese momento comienza a decir, es interesante, ¿verdad? Le apretujaba. ¿Por qué le estaban apretujando a Jesús? Y justamente porque todos venían y querían que le toque, que esto, que aquello, querían ver el signo, ¿verdad? Un Jesús caureí, que de cierta manera una cosa muy interesante, muy buena. Jesús que atrae, Jesús que le quiere, la gente que le quiere tocar, la gente que le quiere escuchar, la gente que quiere saber de Jesús, ¿verdad? Pero Jesús le dice, calma, 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 le dice, ¿verdad? Y entonces al ver a Jesús la multitud comenzó a decir, por eso cuando todo el mundo la apretuja y todo el mundo quiere esto y todo, vamos a hacer con calma, y ya pongo nada las cosas. Entonces vamos a ver un poco cómo Dios actúa, qué es lo que Dios quiere de nosotros y cuál es el pedido de Dios para nosotros, cuál es nuestra responsabilidad ante el Señor. Eso es lo que tenemos que darnos cuenta, eso es lo que tenemos que conocer, nos dice Jesús, ¿verdad? Y entonces Jesús dice esta sentencia, esta es una generación malvada. Ay, Jesús mío y Dios mío, Jesús mío y Dios mío, ¿qué estás diciendo? Todos le apretujan y ahí les da un grito, esta es una generación malvada. Ay, Jesús mío y Dios mío, añade mondiles y añade llana. Ustedes piden un signo y no se les será dado otro que el de Jonás. Entonces aquí ya está nombrando y está diciendo, no pidan signos y señales. Pericopámanico. Ya tienen todo ustedes en sus manos para que puedan vivir y para que puedan ser felices. Ustedes se acuerdan, y eso es en el Evangelio de Lucas que encontramos,
cuando tenemos al rico Epulón, ¿se acuerdan? El rico Epulón, y tenemos al pobre Lázaro. Después de muerto, dice que el pobre estaba en los brazos de Abraham en el cielo y recibía entonces todos los cuidados y los cariños, ¿verdad?, del cielo. Bueno, es una forma de describir. Y dice, del abismo que había del otro lado estaba el rico Epulón, en el infierno, sufriendo el tormento. Y entonces, en un momento de la conversación, el rico Epulón le dice: por favor, Padre Abraham, envía a Lázaro, entonces que vaya, que baje a la tierra y que le diga a mis hermanos, que se conviertan para no venir a este lugar de tormentos. Eso le dice, ¿verdad? Que vaya y que le diga a mis hermanos. ¿Qué le responde Abraham? No, Señor, ellos ya tienen, dice ahí, los signos ya tienen. Ya le tienen a los profetas, ya le tienen la escritura, ya tienen todo tienen ahí. Ni si un muerto resucita y camina entre ellos, no se van a convertir. Reí la bellerure la signo. Están pidiendo de vale. Quiere decir que ustedes no están reconociendo, ¿verdad? No han sabido reconocer este paso de Dios por sus vidas. ¿Cómo es esto? Entonces es importante que nosotros tenemos que mirar y tenemos que entender que los signos de Dios son los de cada día, son los que se realizan en nuestra familia. Y por último, justamente nos dice el Evangelio, con apagano, con aninivita cuera, ahí con el signo de Jonás, con la llamada de Jonás, enseguida ellos se dieron cuenta y dijeron, ay. Lo que aquí nos están diciendo, y coste que eran paganos, ellos podían decir, Mario, pejarrero, ave, o zapucaina, puñañe, convertijan, más o lo que sea. Sin embargo, dice, todos, y hasta es un poco jocoso, ¿verdad? Ese cuento, esa narración, es muy interesante, porque dice que hasta los animales se vistieron de sayal, el rey y toda la población. ¿Cómo vio ellos, siendo paganos, fueron capaces de entender y darse cuenta de que Dios estaba pasando por la vida de ellos? Imagínense, en un extranjero, en Jonás, que viene y que les predica. Y más aún les voy a contar una cosa. Jonás, que era el requete enemigo de los ninivitas. Justamente por eso es que Jonás no quería ir a predicar, porque eran requete enemigos. Y sin embargo, Nínive se convierte, le escucha a un extranjero, a un enemigo, ve la señal en él y dice, aquí Dios está pasando nuestra vida. Pasa por aquí, Señor, pasa por aquí. Y allí es mi alma. Entonces, queridos hermanos, vamos a pedir esta gracia en este tiempo de Cuaresma. El Señor está pasando, el Señor está caminando y nos está invitando a todos nosotros a abrir los ojos, ser sensibles y sobre todo volver a Dios. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Por nuestra Iglesia, para que viva la esperanza y la alegría en esta Cuaresma y llene de amor los corazones de los fieles, oremos al Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Por los que sufren algunas enfermedades, para que tengan siempre la fe y la fortaleza, encuentren alivio en sus sufrimientos. Oremos al Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Por los alejados de Dios, para que asuman un corazón noble y abran sus vidas al don de la fe. Oremos al Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Por todos nosotros, para que expresemos en esta Cuaresma signos de conversión y de compromiso con los pobres, oremos al Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Dios, Padre de bondad, escucha todas estas oraciones e intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Une
se te acercó aquella tarde, sus 5 panes te dio para ayudarte. Los 2 hicieron que ya no hubiera hambre. Los 2 hicieron que ya no hubiera hambre. La tierra, el aire y el sol son tus regalos, y 1000 estrellas de luz sembró tu mano. El hombre pone su amor y su trabajo. El hombre pone su amor y su trabajo. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Te ofrecemos, Señor, estos dones que nos has dado para consagrarlos a ti. Concédenos que los sacramentos que celebramos sean para nosotros remedio de eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Él concedes a tus hijos anhelar año tras año con el gozo de habernos purificado la solemnidad de la Pascua, para que dedicados con mayor entrega a la alabanza divina y al amor fraterno, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del enemigo, defiéndeme en la hora de mi muerte, y ámame y mándame ir a ti, para con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Dios nuestro, que no cesas de nutrirnos con tus sacramentos, concédenos que este alimento recibido nos alcance la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, vamos a encomendarnos a nuestra Madre, la auxiliadora de los cristianos, que nos dirija nuestros corazones, nuestro pensamiento en este tiempo de Cuaresma. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan una hermosa jornada. Dios les bendiga a todos. María es del hogar la fuerza, es la palabra amiga, la mano que alienta, es el milagro que aún esperas, muy dentro tuyo hallarás respuesta. María es del hogar la fuerza, es la palabra amiga, la mano que alienta, es el milagro que aún esperas, muy dentro tuyo hallarás respuesta. Es el milagro que aún esperas, muy dentro tuyo hallarás
respuesta. Entonces nos preguntamos si es pecado el descansar. Por lo general no tendría, ¿verdad?, la malicia del pecado mortal. Al contrario, el descanso es tan importante para renovar nuestras fuerzas y tener mejores relaciones con los demás. Pero cuando nosotros la concebimos, ese descanso, como algo que sobrepasa y está dispuesto incluso a desafiar una obligación seria, entonces en ese sentido sí está mal, porque ahí entra la pereza. Santo Tomás completa su definición de pereza al decir que es el adormecimiento en la presencia del bien espiritual, que es el bien de Dios, es decir, es el bien divino. En otras palabras, nosotros podemos decir que una persona se angustia formalmente ante la perspectiva de lo que tiene que hacer por Dios para realizar o mantener intacta esa amistad con Él. La pereza, en otras palabras, queridos amigos, es adormecer el bien espiritual que tendríamos que ofrecer a los demás. Acuérdense de seguirnos en nuestras redes, Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí. Biografía del siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado, hijo de don Simón Duarte Jiménez y doña Juana Bautista Ortellado Espínola. Nace en Caazapá el 12 de abril de 1906 a las 3 de la tarde, un jueves santo. Julio César fue bautizado por el presbítero Guillermo Díaz el 10 de agosto de 1906 en la parroquia iglesia de San Pablo de Caazapá. Creció en una ciudad que era centro de las actividades evangelizadoras de los padres franciscanos. Al crecer, Julio César asistía a la catequesis, reunía en su domicilio a los niños de su edad y en su patio utilizaba de púlpito un barril para repetir las homilías del domingo. A los 14 años ingresó al Seminario Conciliar de Asunción y en 1921 sale de Caazapá. A los 20 años, y con un telegrama del vicario general del arzobispado, Monseñor Dr. Hermenegildo Roa, dio permiso al padre Julio para concluir sus estudios en el Pontificio Colegio Pío Latinoamericano. En 1929 fue ordenado sacerdote por el Papa San Pío X, el día de Cristo Rey, y un día antes del cumpleaños de su padre don Simón. En una de las cartas a sus padres, rememoraba los días en los que, de chiquito, usaba el sobretodo de su papá para celebrar la misa y confesar. En la misma, daba gracias a Dios por haber llegado hasta su ordenación. Luego de una gira por Europa, regresó al Paraguay en uno de los cañoneros El Humaitá, y había sido nombrado capellán de 2 embarcaciones importantes durante la Guerra del Chaco. Durante 1931 fue designado vicario cooperador de la parroquia de la Encarnación. El 7 de diciembre fue nombrado teniente cura de la Iglesia Metropolitana y capellán de la Casa del Buen Pastor. En 1932 fue nombrado teniente cura de Caazapá y sus excusadurías, cura párroco de Ubecuí y excusador de Cucuó, también de Buyapeú. Nombramientos recibidos por su obispo diocesano, Dr. Agustín Rodríguez. Por último, recibe el nombramiento de cura párroco de la parroquia de Villarrica. El amor y familiaridad, la Eucaristía era el tema preferido de sus enseñanzas y predicaciones. Se destacaba en su personalidad una pureza de vida, humildad y profunda caridad.
Llevó una vida de austeridades voluntarias, de abnegaciones sin límites y de desprendimiento absoluto de todo lo material y terreno. El padre Julio impulsó la construcción del hospital de Ubucuy en 1936, resolvió adquirir una casa parroquial y luego construyó el Hogar San José. En 1941 gestionó la visita de las Hijas de la Misericordia de la Tercera Orden de San Francisco. Además, en compañía de la comunidad, inició la construcción de la iglesia de Ubucuy y acompañó también con la construcción de los templos de Kukuo y Muyapeu. También asumió la presidencia de la Comisión de Fomento y Trabajo de Ubucuy y la reparación del camino de Quindú a Ubucuy. La falta de caminos y rutas aislaba a los tres pueblos y dificultaba el comercio de los productos agrícolas. Con la ayuda de la comunidad, trazó las rutas, hoy realidades. El 4 de julio de 1943, a los 37 años de edad, el padre Julio falleció debido a la enfermedad de tifus. Los restos del padre Julio fueron depositados en la iglesia de Ubucuy. En el 2020, el Monseñor Celestino Ocampo anunciaba la apertura canónica de la causa de beatificación del siervo de Dios Padre Julio César Duarte Ortellado. Una comisión estudiará los aspectos de la vida del siervo de Dios. La virtud teologal de la fe es un don, una luz divina por la cual somos capaces de reconocer a Dios, ver su mano en cuanto nos sucede y ver las cosas como Él las ve. Por lo tanto, la fe no es un conocimiento teórico, abstracto de doctrinas que debemos aprender. La fe es la luz para poder entender las cosas de Dios, es adherirse a Dios. Tiene una característica muy importante. La fe es el encuentro con Dios, con su designio de salvación. Y también con la fe el hombre responde libremente a este encuentro con Dios, entregándose a Él con la inteligencia, con la voluntad. La fe es sencilla, no está hecha de elucubraciones, de discursos, sino de una verdadera adhesión a Dios, así como María, así como Abraham, como los profetas. La fe es vital, es decir, debe cambiar mi vida, demostrarse en mi vida. Por eso hay que vivir de fe. La fe es la experiencia, es decir, es un conocimiento de Dios en la intimidad. Los que tienen fe gozan de Dios. No es un sentimiento, sino un conocimiento del Espíritu que Dios nos da para imitar cómo Él es. Intimar en el Espíritu profundo con el Señor. Ahora, este conocimiento experimental de Dios tiene también sus momentos privilegiados para manifestarse a las almas. En el sacrificio, en el dolor, en los momentos de prueba, cuando se requiere de humildad y de un mayor desprendimiento también de sí mismos. La fe, por lo tanto, es objetiva, es decir, no se queda a un nivel subjetivo, intimista, sino que creemos en un Dios que se ha revelado a través de la palabra que hemos recibido de la Iglesia, palabra que es preciso conocer, aprender y hacerla vida. Los dogmas de la Iglesia son luces en el camino de nuestra fe, nos iluminan y nos lo hacen muy seguro. La fe, por otra parte, termina también en compromiso. Compromete la vida con Dios en la fidelidad a su ley y en la donación total al Señor. Compromiso de defenderla con mi palabra y testimonio, alimentarla con la continua lectura y meditación de la Biblia y difundirla también a mi alrededor en el apostolado. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Pueden encontrarnos en Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí.
nobis figuris perelatitas, divis cor meum, totum subici, quia te contemplas, totum deficit. Iisus actus vostros in te paritur, sed auditus solo tutto creditur. Credo quid dixit Dei Filius, illoc verbo veritatis verius. In cruce lacebat sola veritas, antigrates simul et humanitas, angotamen credes, atque confides, et opus declini, natum meriteres. Nagas sicut Thomas non intuere, Deum tamen meum te confideo. Fac me divis semper, magis credere, in te sema Panis tribus vita, restans homini, resta mementi, et vivere, et Dei semper dulce sapere. Ie peritane, Iesu Domine, veni mundum munda tuo sanguine, cuius ona simila salvum facere, totum mundo
El milagro es un hecho producido por una intervención muy especial de Dios, que escapa ciertamente al orden también de las causas naturales, establecidas por Dios mismo, ¿verdad? Y destinado sobre todo el milagro para un bien espiritual. Tenemos que entender en este sentido que el milagro es un signo de Dios, pero que quiere manifestar a los hombres su acción salvadora y su acción poderosa. Ahora, los motivos por los que Dios otorga el poder de hacer milagros al hombre son dos principalmente. Esto tenemos que saberlo, ¿verdad? El primero es para confirmar la verdad de lo que se está enseñando en el Evangelio. Pues las cosas que exceden verdaderamente a la capacidad humana no pueden ser probadas simplemente por la razón humana y necesitan serios argumentos para demostrar ese poder divino. Ese es el primer argumento. Enseñar entonces que la presencia de Dios está en medio de nosotros. Un segundo motivo para entender lo que son los milagros, el por qué existen los milagros de parte de Dios para con el hombre, es para mostrar la especial elección también que Dios hace del hombre. Así viendo que el hombre es el que necesita su acción, Dios actúa en él y entonces el hombre cree de que Dios verdaderamente está presente y que Dios le está regalando lo que él está necesitando. Nos preguntamos si los milagros son signos o son señales. De por sí no son hechos solamente portentosos, ¿verdad?, de un ser superior, en el sentido de que podemos pensar que es una cuestión mágica, un ser superior que hace una magia. Los milagros verdaderamente son manifestaciones de una realidad salvadora, sobrenatural de parte de Dios. Entonces son señales de que ha llegado el reino de Dios y de que Dios está con aquella persona que lo hace o Dios mismo que está actuando en la persona que necesita de ese milagro. Entonces es una señal de que Dios está en medio de nosotros. Son también señales de la transformación interior, ¿verdad?, del hombre que obra a través de su espíritu. Es de esa conversión y de ese cambio también de mente. Eso significa el milagro verdaderamente. Entonces, está llamando a un verdadero cambio en la persona y en el hombre. A la vez, recordemos que son señales también del amor misericordioso de Dios por cada uno de nosotros. Si Dios realiza milagros en la vida del hombre, no como una cuestión mágica y dándonos a entender como una señal de su presencia, quiere decir de que Dios nos ama inmensamente. Es la misericordia de Dios. Por otra parte, podemos pensar también los milagros, por ejemplo, del Antiguo Testamento. Todos estos milagros que vemos en los libros del Antiguo Testamento revelan la providencia de un Dios sobre el pueblo elegido. ¿Cuántas veces hemos hablado del pueblo elegido? Justamente Dios que llama a su pueblo porque lo ama y le muestra misericordia. Por lo tanto, los milagros en este sentido en el Antiguo Testamento son una prueba convincente de la comisión, ¿verdad?, de Moisés que actúa justamente dentro del pueblo, pero con el poder de Dios. Manifestar de esta manera la presencia de Yahvé, que es el soberano. Y así entonces se representa, ¿verdad?, y se habla del dedo de Dios, o se habla también de la mano de Dios. Nosotros eso lo encontramos principalmente en los libros del Deuteronomio, en los libros de los Números, en los libros del Éxodo. Es muy interesante el dedo de Dios, la mano de Dios que actúa. Hechos portentosos, pero a través también de su enviado Moisés en este sentido. Ya nos hace pensar entonces que los milagros de Dios actúan por intermediación, como Dios que se hace presente por medio de la misma naturaleza. Y si nosotros miramos desde el punto de vista de los hechos de los apóstoles, los mismos seguidores de Cristo, es decir, ya nosotros los cristianos, los apóstoles dieron su vida y abandonaron todo, ¿verdad?, por ser fieles a la predicación del Evangelio.
Sería incomprensible que ellos mintiesen o que se dejaran llevar simplemente por imaginaciones subjetivas o que hubieran sido rechazadas, ¿verdad?, por los demás, por los testigos oculares de estos hechos. Otro dato también de gran valor que nos tiene que ayudar a nosotros a interpretar y a saber que ninguno de los enemigos de Jesús hablaba en contra de los milagros. Es decir, no podían negarlo, sino que Jesús, en cuanto que hacía milagros, ellos veían, no podían negarlo. En todo caso, ellos mismos se enojaban, ¿verdad? ¿Qué decían, por ejemplo, los sacerdotes y los fariseos? ¿Qué hacemos, verdad, después de la acción de Jesús, por ejemplo, que curaba en un sábado? ¿Qué hacemos? ¿Por qué este hombre realiza tantas señales, verdad? Si le dejamos que siga con estas señales, todos creerán en él. Eso, por ejemplo, nos dice San Juan, ¿verdad? Y será la causa también para matar después a Jesús. También los evangelios y el libro de los Hechos de los Apóstoles nos muestran de que Jesús verdaderamente comunicó a sus discípulos el poder de realizar milagros. Es decir, nosotros cristianos estamos llamados entonces a realizar milagros, pero tenemos que entender, así como estamos diciendo, lo que significan verdaderamente los milagros. Los apóstoles fueron elegidos, así como nos dicen los evangelios, principalmente San Marcos, fueron elegidos para ser enviados a predicar con el poder, dice el evangelio de San Marcos, de expulsar demonios. O San Mateo, por ejemplo, dice que los 12 recorrieron los pueblos anunciando la buena noticia y curando por todas partes. Esto entonces pone de manifiesto en diversas ocasiones, pero quizás también tiene un especial relieve aquella en la que uno trae a su hijo endemoniado, ¿recuerdan? Y le dice a los discípulos, ellos no pueden curarlo a mi hijo, los traje y no lo pueden curar. Y ahí, al mismo instante, Jesús le cura a ese niño y le hace salir al demonio, ¿verdad? Y entonces después los discípulos enseguida se acercan a Jesús aparte y le dice, ¿cómo es que nosotros no pudimos arrojarle a ese demonio? La respuesta de Jesús es muy sencilla, muy directa y tajante. Les dijo él, por su poca fe. Qué lindo que es entonces, queridos amigos, que entendamos lo que significan los milagros. Todos podemos hacer milagros, pero bien entendido, el milagro significa que la acción de Dios viene a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra mente, y que nosotros podemos actuar en consecuencia a esa buena noticia que Él nos trajo. Y esa es la forma de construir el reino de Dios. Los milagros indican la presencia de Dios en medio de nosotros y que nosotros, al traer a Jesús a nuestra vida y traer a Jesús al mundo, estamos ya realizando el milagro de la transformación, el milagro del cambio para una sociedad, el milagro del cambio para cada uno de nosotros. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos en Facebook, Instagram y en YouTube. Nos vemos ahí.